Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de Mentes, del espacio para conocer a las mentes detrás de los negocios. Este episodio llega gracias al auspicio de Alphanet. Disfruta de una experiencia sin interrupciones y navega a la máxima velocidad con los mejores planes para tu empresa y tu hogar. Yo soy Marcelo Albuja y hoy converso con dos líderes que están revolucionando la educación en Latinoamérica, Titi Hidalgo y Juan Carlos Pérez, cofundadoras de Reinvented Schools. Titi tiene una maestría en educación de Harvard, fue cofundadora de Lab 21 y ha trabajado tanto en el sector público como en organismos internacionales, siempre impulsando la innovación educativa. Juan Carlos estudió economía en Grinnell College, fue uno de los atletas más destacados en la historia de su universidad y fundó Enseña Ecuador, desde donde trabaja para asegurar que los niños del país tengan educación de excelencia. Con Reinvented Schools están construyendo una nueva forma de aprender, más humana, flexible y adaptada al siglo XXI. Bienvenidos a Negocios de Mentes, Titi y Juanca, ¿cómo están? Gracias, Marcelo. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por recibirnos y felices de conversar contigo. Reinvented Schools tiene algo peculiar, que es que tiene dos CEOs. Entonces, Titi como Chief Education Officer y Juan Carlos como Chief Executive Officer. ¿Cómo ustedes se dividen las responsabilidades y cómo se complementan? Buenaza pregunta. Nunca nos han preguntado eso antes, pero sí es algo que creo que conversamos y alineamos constantemente. Creo que pisamos la cancha bastante bien, no nos pisamos los talones del uno al otro. El Juanca generalmente, y digo generalmente porque en cosas clave tomamos las decisiones juntos, pero generalmente está en el backend, en todo aquello que no se ve del negocio, ¿no es cierto? El financiamiento, la gestión de recursos humanos, las cobranzas, las pensiones, los permisos, la infraestructura, el campus. Y yo, por lo contrario, soy como la cara visible en lo académico y estoy en el entrenamiento de las profes, en el acompañamiento, en la gestión pedagógica, en el currículum, ¿no? Y te digo esto generalmente, porque cuando nos metemos y cuando tenemos una misión de solucionar algún problema, lo hacemos siempre juntos. No sé si quieres complementar en ese sentido algo. Sí, yo creo que para empezar tenemos 5 años de haber empezado a operar ya nuestro primer colegio y nuevos que han salido en el camino, que nos han ido obligando a atizar esta cancha que dice la Titi, pero creo que estamos justo en un punto que después de estos 5 años estamos también reevaluando cuáles son nuestras prioridades. El negocio en modo emprendimiento te obliga a matar muchos pájaros al mismo tiempo y en eso nos ayudamos mucho. Creo que con esto ya en una fase de haber nacido y que necesita mucho enfoque, calidad y rigurosidad, nos van a ver mucho más juntos en conversaciones de raíz de todo lo que hacemos. Entonces, ha sido lindo estar cada uno en sus cosas confiando ciegamente. Creo que es momento de que estos dos roles se unan mucho más para que esto siga creciendo. Y cuéntenos cómo nace la idea de montar un colegio, ¿no? Porque parece una locura. Incluso tengo entendido que gente de su entorno muy cercana les decían no lo hagan. Entonces, ¿cómo irse contracorriente? O si quieren, ¿por qué irse contracorriente? Con la proliferación de colegios que existe hoy en Quito y en el Valle, uno diría es tremenda cosa y facilito ponerse un colegio y gestionar un colegio y todo lo contrario. Un colegio es un sector, es un negocio, es una organización súper compleja de gestionar. No se lo recomiendo. A pesar de que me encanta lo que hacemos y me apasiona, no creo que es un negocio o una actividad en la que entras fácilmente, ¿no es cierto? Tienes que tener un nivel de pasión y de compromiso y un nivel de calidad y de expectativas altísimas para lograr lo que quieres hacer. Ahora, ¿cómo nace y cómo surge esto? El Juanca y yo trabajamos los dos en el sector social durante muchos años, tratando desde nuestras organizaciones, tú las mencionaste al inicio del podcast, Enseña Ecuador y Lab 21, de tener un impacto en la educación. Y si bien las dos organizaciones tienen un impacto en la educación, seguía siendo un impacto, si se quiere, muy marginal, no de transformación educativa, sino donde transformas pequeños elementos del sistema, ¿no es cierto? La forma en la que se capacita a los docentes, la forma en la que se selecciona a los docentes, quién es el docente que está ahí en la cancha, el currículum, las actividades, algo de la parte metodológica, pero no tienes realmente un boom en vamos a cambiar esto totalmente. A partir de clientes en común, porque ambos levantábamos fondos de empresas privadas, los clientes, y nos encontrábamos en todo lado, entonces siempre nos veíamos y decía, ¿será que él gana
este grant, ¿será que yo lo hago? Éramos medio competencia y nos conocimos así. Pero a partir del pedido de un cliente que nos dijo, si quieren que les vuelva a contratar, tienen que trabajar juntos. Nos empezamos a tomar cafés y a decir, a ver, ¿cómo podemos colaborar? Y teníamos los dos unas intenciones y unos valores súper alineados, ¿no es cierto? Éramos dos personas jóvenes que queríamos tener un impacto en educación, que además estábamos empezando nuestras familias. Y entonces tanto el Juanca como yo estábamos ya, yo embarazada, el Juanca, su esposa también en los primeros meses de embarazo, y pensando y cuestionando, ¿y a estos bebés en dónde les vamos a meter? ¿No es cierto? Entonces una combinación entre lo técnico, lo visionario, la visión país, de querer transformar lo que sucede en las aulas de todo el Ecuador, con la urgencia de que nacen estos bebés y dónde les vamos a poner. Y es ahí de donde sale el proceso. Ahí hay algo adicional, el contexto, porque dices hace 5 años. Esto ocurrió en plena pandemia, entiendo, ¿no? La apertura de Reinvented Puembo es en plena pandemia, pero nosotros empezamos esta conversación en el 2018, entonces un poquito antes. Y solo te complemento una parte de esa historia que creo que es fundamental, y es que esas experiencias de las que habla la Titi nos permitieron a los dos ver por el mundo qué estaba pasando en educación, salirnos del Ministerio de Educación del Ecuador y las aulas aquí a ver qué está pasando en Europa, en Asia, en África, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y cuando ves eso, el ritmo que estaba evolucionando lo que sucede en colegios, en otros lados, sí te queda esa incógnita muy presente de por qué el Ecuador no está evolucionando tan rápido. Le conectas con a qué colegio van a ir mis hijos después de haber visto lo que yo vi en otros colegios. Sí me cuestionaba. Y tomando en cuenta el costo que tiene la educación aquí, dices, chuta, voy a destinar un presupuesto tan grande sabiendo lo que hay allá afuera. Capaz lo mejor es empezar a pensar en una alternativa. Y ahí es que nos conectamos. Me acuerdo en uno de esos cafés, ya de frente le dije a la Titi, creo que la respuesta es un colegio. Y vamos con todo a poner un colegio si quieres. O volvemos a competir y te pones tu otro, o nos unimos y hacemos algo en conjunto, porque creo que podemos complementarnos bastante. Entonces, esa experiencia de afuera creo que es parte clave de esta historia. Ahora, fundan este colegio como una startup, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poco la historia ya más desde la parte del negocio. Es decir, levantan capital, consiguen el terreno, tienen inversionistas. Cuéntanos un poco ese inicio, una vez que ya la idea estaba ahí sembrada y ahora sí, ejecutemos. A ver, creo que es una historia bien interesante que no nos vamos a olvidar. En el 2018 empezamos a tener esta conversación. Seguíamos trabajando en nuestras propias organizaciones, pero la idea de consolidar un primer colegio nace. Creo que desde una visión todavía bastante limitada y muy diseñada por el mercado mismo. Veíamos los colegios exitosos de aquí y eso te ciega un poquito. Entonces, el primer colegio que diseñamos, para el cual empezamos a levantar fondos en el 2019, era un colegio grandote, competencia de los top colegios de aquí, donde era un terreno gigante, íbamos a comprar un terreno por Tababela, teníamos ya todo bien armado, y llega la pandemia. Entonces se pone un poco en stop el levantamiento de fondos o de inversión para ese colegio muy grande, era una inversión muy grande, y mucha gente nos empieza a cuestionar. Y la pandemia en general cuestionó mucho el ritmo de evolución de educación. ¿Por qué no abren algo mañana? ¿Por qué si todos estamos guardados y nuestros niños no están contentos en el colegio y tienen tan buenas ideas, porque ya nos conocían algunas personas, ¿por qué no abren mañana? Y tuvimos una conversación también clave en nuestra historia que nos dijo, oye, ¿de verdad se han cuestionado qué pasa si en vez de abrir el mamut grandote, que encima va a ser un negocio bien complejo de empezar, piensan en el concepto de un colegio boutique? Algo que sea rápido de implementar, rápido de ejecutar, muy personalizado, y eso finalmente son los principios que nosotros manejamos en nuestros colegios. Con mascarillas nos fuimos a buscar terrenos completamente diferentes, ya no el masivo, sino uno que nos permita empezar mañana, y decidimos que el concepto se cambiaba. Dejamos de lado una inversión muy grande para empezar con una inversión mucho más chiquita, pero que sea escalable en el tiempo. Porque hoy nuestro convencimiento es que la educación tiene que ser tan personalizada y tan rigurosa con lo que le damos a cada niño, que es muy difícil que sea masivo. Entonces preferimos tener colegios boutique, como les llamaron en ese momento, donde esa atención es posible, y muchos, a tener ese grandote donde capaz nos íbamos a ir en contra en su momento de nuestros principios. Entonces,
la pandemia nos cambió la historia. Ahora, ahí, y ya vuelvo al tema de cómo levantaron capital y toda la parte, pero Titi, ahí me parece que es muy interesante porque la estrategia en un negocio es mucho de hard choices, de tomar decisiones duras. Y tú ahora dijiste, claro, pasamos del modelo grande a un modelo mucho más personalizado, más pequeño, más controlado quizá. La pregunta es, ¿cuándo tú escuchas a un mentor, a alguien que tiene experiencia en esto? ¿Y cuándo escuchas tú a la intuición? ¿Cuándo escuchas al mercado? ¿Cómo fue ese proceso? Porque me parece muy interesante, ¿no? De pasar de ese mega proyecto a un proyecto mucho más personalizado. Y veníamos haciendo finalmente unas pequeñas inversiones, pero muchas horas de trabajo en ese gran proyecto, ¿no? Habíamos contratado a una firma de arquitectos importante para hacer unos renders, reservábamos salones de hoteles para hacer el pitch y nos estaba yendo bien. Había unos precompromisos interesantes para esa gran inversión que necesitábamos en ese momento. Creo que la pandemia sacude a todo el mundo, ¿no es cierto? Y creo que nos da un empuje. Tú comentabas hace un ratito que había gente en nuestro entorno que nos decía, no lo hagan, no es tan fácil. Y lo que tuvimos en la pandemia, al contrario, fue gente que nos llamaba, esos mentores o esos posibles clientes que nos decía, si tú abres mañana, yo les cambio a tu colegio a mis hijos. O sea, con esa seguridad, ¿no es cierto? ¿Pero qué crees que les enamoró? ¿Por qué te llamaban? ¿Cuál es el mensaje que crees que calzó? A ver, creo que había mucho de la posibilidad de ser presenciales, ¿no es cierto? Creo que esa era la primera cosa. Y la segunda cosa era una confianza en los conceptos que manejábamos el Juanca y yo. O sea, hemos hablado de estos conceptos muchos años. Venimos los dos hablando siempre de qué habilidades se necesitan en el siglo XXI, qué currículum se necesita enseñar o no se necesita enseñar historia, como lo vienen enseñando en los colegios tradicionales. Entonces es un discurso que venía finalmente posicionado sin consolidarse en una propuesta pedagógica, pero creo que el perfil que teníamos los dos, que era un perfil de organizaciones sociales, pero ya calzaba en este discurso, ¿no? Entonces creo que era en esas credenciales y esa confianza que habíamos manejado los dos como individuos. Y que tuvo además una cosa súper interesante cuando abrimos esa primera clase, tuvimos 38 estudiantes en nuestro primer año. Hicimos un ritual afuera con mascarillas, distanciados, con las familias, donde nosotros también éramos familias fundadoras de ese colegio, ellos eran familias fundadoras. Y nos comprometíamos todos a construir este espacio, ¿no? Y creo que nunca se ha terminado de despersonalizar que estamos nosotros detrás del proyecto. Y eso ha sido una carta de seguridad para las familias. Creo que ese discurso sostiene a las profes, esa visión sostiene a las familias, a los niños. Yo empiezo a ver que hasta los chicos hablan como nosotros hablamos, ¿no es cierto? Con esos ideales, con esos conceptos. Y creo que se vuelve más como un movimiento, como una cultura, que una institución. Y eso es bien interesante. Eso es mucho más poderoso. Entonces, listo, toman esa decisión grande de irse por el colegio más personalizado y ahora sí, la ejecución. Levantan capital, consiguen el terreno. ¿Qué pasa después? Claro, el modelo nos cambió drásticamente, de pasar de financiar la compra de un terreno gigante a posiblemente arrendar algo. O sea, la misión que nos pusimos era abril, en agosto empezaba el año lectivo. Este es el año 2020, plena pandemia. 2020, sin vacunas. El colegio grande lo pensábamos para el 21-22, teníamos tiempo todavía. Cuando nos dijeron, abrirías mañana, un chiquito, era abril, ya cierre de abril más o menos, teníamos 3 meses para pensarnos si abrimos un colegio o no. Todo tenía que cambiar. Entonces, una de esas cosas era la necesidad de inversión, tenía que ser muchísimo menor. Gente que te pueda comprometer rápido y dar rápido, pero no millones tal vez, pero... Tickets más pequeños. Tickets más pequeños. Eso hizo que todo sea más factible, porque de esos tickets con los que habíamos hablado grandes, nos fuimos a los de mayor confianza, quienes ya nos conocían mucho, y les dijimos, mira, este es un nuevo concepto, pero que lo ponemos a prueba mañana. Y en un contexto que la pandemia de verdad es para nosotros un game changer porque nos permitió existir. Que familias te digan, le cambio hoy de un, no sé si debo mencionar colegios, de colegios tradicionales Claro, de Quito. Con marca, con tradición. Con marca, con tradición. Y te digan, De los líderes del mercado. Claro. si tú te pones un colegio, le cambio. Sin pandemia yo no creo que pasaba eso. O sea, la pandemia sí le permitió a la gente decir, puede explorar. Y lo peor que puede pasar es un año le va mal y volvemos al colegio. Entonces, cambiamos la necesidad de inversión y eso está atado al nivel operativo que se contrajo un montón. No compramos terreno, arrendamos de largo plazo.
Empezamos no con una nómina de 50 y tantas personas que el primer año, sino con una nómina de 4. Entonces se hizo mucho más factible empezar. Y yo creo que eso nos demostró, luego pasó los meses y en noviembre decíamos, esto se puede replicar mucho más rápido que un monstruo. Entonces nos fue gustando. Creo que ahora creo en este modelo muchísimo más que un colegio grande por las bondades que te permite tener. Pero a la que yo no creo que hubiéramos llegado sin pandemia, honestamente. En las startups, el tema del timing es fundamental. Puedes tener una idea fantástica que hace 10 años no funcionaba y funciona hoy bien. Entonces, creo que el timing fue fundamental en lo que tú mencionas. Ahora, tenían muy pocos meses para arrancar. No tuvieron que construir infraestructura. Entraron ya en una infraestructura que estaba ahí. Sí, o sea, te cuento así en detalle. Los primeros días me parece muy interesante. Arrendamos una finca que tenía una casa de finca, ¿no es cierto? Y a esos dormitorios les transformamos en oficinas y en salas de reuniones. A la sala y al comedor le botamos un par de paredes y le ampliamos y le convertimos en un coworking. Y estábamos en pandemia y sin vacunas. Y entonces nuestra promesa era, no se van a contagiar los niños. ¿No es cierto? Y no, entonces era un balance entre, van a venir al colegio presencial, pero no se van a contagiar. Y entonces arrendamos una finca que tenía unos árboles grandotes y unas palmeras hermosas, unos magnolios, y poníamos las mesas y las sillas de los niños abajo de los árboles. Entonces era realmente mucho más parecido a un forest school el día de hoy, a un colegio y con unos talleres y con una infraestructura. Entonces sí, el primer año, o el primer semestre, el primer quimestre no construimos nada, el segundo quimestre ya hicimos una inversión en el primer taller, que fue igual un antes y un después, porque les habíamos prometido a estas familias que empezábamos a caminar y que empezábamos a consolidar esta propuesta de colegio, y poco a poco hemos ido construyendo todos los veranos la infraestructura que vamos teniendo en ese colegio, ¿no? Sí, o sea, la Titi te está diciendo la versión así filtrada. Los niños los primeros 6 meses tuvieron una carpa con sillas puestas abajo de una carpa o abajo del árbol. Árboles. Mientras se construía el primer taller, hoy tenemos muchos talleres, pero cuando hicimos un focus group o varios focus groups pensando en empezar colegios, uno de los puntos que la gente más valora en Quito es infraestructura. Es muy difícil competir con tremendas infraestructuras que hay en el mercado. Y nuestros 38 primeros vinieron a una carpa. Y yo creo que hay que dar mucho crédito a todo el mundo que creyó en esto, porque dejó de lado todas esas creencias más formalizadas que había. Infraestructura, que el inglés, que otras cosas, por jugársela por otros principios en educación. Entonces, es así de radical. Era carpas, pero apostando por los principios reales de lo que queríamos hacer. Y eso es un fundamento gigante para lo que luego hicimos en el tiempo. Ya fuimos complementando con infraestructura y vamos en ese camino. Pero partimos con lo correcto, partimos con nuestros ideales, no con la infraestructura o no con otros diferenciadores que te mueven el mercado, pero no necesariamente pueden ser los correctos. ¿Qué ha cambiado desde el 2020 hasta el día de hoy? Uf, muchísimo. Es una historia acelerada. Es una carrera de profundidad, pero también de velocidad. Yo creo que principalmente lo que ha cambiado es la claridad, tanto de las familias que tenemos, como del equipo que tenemos, como nuestra, de cuál es nuestro norte. ¿No es cierto? Venimos hablando de principios como autonomía. La educación tiene que desarrollar la capacidad de los niños de tomar decisiones, ¿no es cierto? Esa es siempre la propuesta que teníamos. Ahora, ¿cómo se ve la autonomía en cada una de las edades? ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué importancia le damos en la evaluación? Eso ha cambiado muchísimo, ¿no es cierto? Porque eso se ha podido hacer triple clic. Y creo que esa claridad de expectativas es lo que nos ha permitido construir una relación de largo plazo con nuestras familias. No voy a un colegio de Reinvented porque tiene tremenda infraestructura, a pesar de que los jardines que tenemos son divinos, ¿no es cierto? Pero no se trata de eso. No voy a un colegio de Reinvented porque tiene acreditaciones internacionales. No. Voy porque miran a mi hijo, se saben el nombre de mi hijo todos, desde el Juanca y la Titi, ¿no es cierto? Le conocen profundamente, se conoce profundamente y toma decisiones desde el primer día. Y creo que ahí hay la diferencia gigantesca, ¿no? No estamos en adornos, no estamos en lo superficial y hemos hecho un enfoque súper grande a dónde tenemos que ir. Y creo que eso las familias lo valoran mucho más ahora de lo que tal vez en ese momento era una opción a que no estén estudiando desde la computadora, ¿no? Y te doy la parte más hard de esto. Empezamos con 38 niños en Puembo.
Hoy Puembo es nuestro colegio más grande en una red de colegios, que hoy es 4. Puembo tiene 270 niños más o menos. Al ver con el ritmo que podíamos abrir un colegio y creyendo en nuestras apuestas, abrimos un segundo colegio un año y medio después, que es un colegio que montamos de cero con el Club Independiente del Valle. Entonces, al lado del estadio hay un colegio que hoy se llama Reinvented IDB, donde nosotros estamos a cargo de la operación de ese colegio. El club, como un complemento a la formación integral que da a todos los chicos de sus formativas, ahora también mujeres, decidió que educación era un pilar. Al ver que nosotros, primero, podíamos montar algo rapidísimo y segundo, nuestros principios se adaptan mucho a un atleta, abrimos Reinvented IDB, que hoy empezó con 80, hoy opera con 230 niños más o menos. Abrimos un tercer colegio al estilo Puembo, pero en el Valle de los Chillos, que se llama Reinvented Santa Clara. Si bien en el Valle de acá de Cumbayá, Tumbaco, hay ahora una competencia tremenda, creo que en los Chillos había una oportunidad de posicionarnos como el mejor colegio de largo, desde infraestructura hasta operación. Allá hay una oportunidad muy linda. Le apostamos mucho a Reinvented Santa Clara. Y así como ves la ola... Nos hemos subido a la ola, a veces con claridad, a veces sin claridad, revolcados. Llegó la primera experiencia internacional. Nos llamaron de Sporting Cristal, uno de los clubes grandes en Perú, en Lima. Y abrimos una cuarta operación al estilo IDB, donde nosotros no somos dueños, sino operadores de un colegio que hoy se llama Reinvented RIMAC, que ya está dando servicio hoy a seleccionados de fútbol del Perú. Entonces, 5 años... de Puembo es una historia sola. 5 años de 4 colegios, te puedo contar miles de cosas más. Este de Perú no tenía mapeado, no está muy, digamos, presente en sus redes o lo que fuera. ¿Cuándo empezó este nuevo colegio? Tiene un año. Un año. Okay. Empezó en una escala muy pequeña con 35 niños claves de las formativas del Sporting, que todavía no tienen la magnitud del IDB. Este año se duplicó ya en tamaño y la idea es seguir creciendo. Y vemos que ese producto, entre comillas, que es la administración de colegios para deportistas en instituciones de alto rendimiento como clubes de fútbol, es algo que tiene muchísimo potencial. Sí, yo creo que una de las decisiones grandes que hemos tomado en este último año y en las juntas que tuvimos recién en abril es contarles a nuestros accionistas que vamos a empujar hacia crecer ese giro, porque vemos que es muy rápido de implementar, mucho menos riesgoso en términos de inversión, porque no hay un tema comercial de por medio. Los niños ya están ahí, son niños que necesitan esto como un complemento a su vida y que ya clubes nos están llamando. Somos la solución para un tema en el mundo del fútbol muy puntual, entonces vamos seguramente a meter acelerador por ese lado. ¿Se hubieran imaginado en el 2020 que el camino es este de aquí, el que acabas de mencionar? Nunca, jamás. O sea, el Juanca fue deportista de alto rendimiento y siempre tenía, digamos, cerca de su corazón tenía esta misión de hacer algo para deportistas. Pero en el 2020, arrancando colegio, en pandemia, haciendo citas de admisiones con mascarilla y esos visores en Puembo, yo no creo que nunca nos hubiéramos imaginado que en 5 años estábamos en Perú, ¿no es cierto? No, y con un giro de este tipo. Además, la gestión de colegios es tremendamente absorbente. Tienes un montón de frentes, un montón de necesidades, un montón de regulación y se vuelve, o sea, te puedes meter y te puedes meter de cabeza, ¿no es cierto? Y ahí es donde ha sido tan clave, y eso es algo que ha cambiado muchísimo. Nosotros al inicio estábamos en todas las decisiones de Puembo, ¿no es cierto? En absolutamente todas. El ser red no te permite estar en todas las decisiones de todos los colegios, sería súper insostenible. Y entonces el armarnos del equipo correcto, que viva nuestros valores, que permee nuestros mensajes al equipo ejecutor, ha sido clave y ha sido uno de los cambios más grandes de operar un colegio, donde hubiéramos podido estar así los dos, a sacar la cabeza del agua de ese colegio, acompañarle a ese colegio, pero sostener los principios y los valores y la infraestructura tecnológica de mensajes, de currículum en una red, ¿no? Que es totalmente distinta. Creo que de fondo hay un tema que hemos aprendido muchísimo en estos 5 años, pensando en los siguientes 5, y te daba esa metáfora de la ola. Nos hemos subido a muchas olas, como ves. Lo del IDB no nos esperábamos y fue de un día al otro, se ponen o no colegio en 3 meses. Dale, nos vamos. Perú igual, vino a visitar al IDB. ¿Cuánto nos demoramos en montar en Perú? 6 meses, vamos.
tenemos que controlar la ola. Se nos viene un momento en el que, qué lindo a donde hemos llegado, hemos aprendido a la fuerza, a un ritmo brutal que no... Son 5 años de mi vida increíbles, pero creo que es momento de pensar en cómo los siguientes 5 y el crecimiento del que te estaba hablando ya es uno planificado y liderado por nosotros, no por la ola. Creo que tenemos todo para hacerlo ahora. Si ese rato le decía que no al IDB, capaz no estaba en Perú hoy, sí es verdad. Hoy creo que yo puedo planificar con el equipo a dónde queremos ir, a qué clubes topar la puerta y cuáles no, y cómo manejar bien el proyecto. Si me empieza con 35 niños o mejor es una escala más grande. Hemos experimentado tanto y nuestro equipo a veces es un desafío con nuestros equipos internos el nivel de agilidad que tenemos que tener y el nivel de experimentación y de cambia los talleres y el que construí ya le puse paredes porque cambié el modelo. A veces cuesta mucho a los equipos entender eso, pero también te permite aprender muy rápido. Entonces, del año 6, 7, 8, 9, todo debería fluir mejor y ojalá más controlado por nosotros. Ahora, hablas de que este fue un proceso muy vertiginoso, de mucha velocidad. Seguramente cometieron muchos errores. ¿Quieren compartirnos un par de errores como los más llamativos y qué aprendieron de los mismos? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que al inicio trajimos una representación de una metodología que se llama Educación Relacional Fontán. Y nos permitió arrancar con una metodología súper sólida que tenía muchos años de experiencia y de trayectoria en Colombia y en España. Y uno de los errores más importantes fue centrarnos en lo que decía la metodología, en lugar de en lo que nosotros creíamos en el fondo de nuestro corazón que había que hacer. Y creo que los primeros años pecamos de seguir la metodología, ¿no es cierto? Que nos daba respaldo, que nos daba aire, que nos daba tranquilidad. Pero ahora que no estamos siguiendo una metodología, sino siguiendo unos principios y unas promesas que les hemos hecho a cada uno de nuestros estudiantes, el nivel de agilidad, de prueba y error es mucho más rápido y creo que los resultados son mejores. Entonces, un poco como a veces estas seguridades que te dan estas certificaciones, estas metodologías, estas cosas pueden ser un arma de doble filo, porque no llegas a donde quieres llegar porque no estás siendo tan rápido, porque estás siguiendo la metodología, ¿no? La primera cosa que se me vino a la mente con tu pregunta. Sí, es buena pregunta, porque hay muchos, pero uno grande y sobre el cual estamos conversando hoy todos los días, te contaba de esta nueva misión que tenemos en los siguientes 5 años, una nueva fase de toda nuestra red. Creo que el querer matar muchos pájaros al mismo tiempo tiene un costo altísimo. Hemos tenido momentos donde la rigurosidad académica se ha bajado porque hemos dado prioridad al bienestar emocional de niños y nos fuimos al extremo. Ha habido años donde la inversión creo que no fue la más correcta. Hay muchas cosas por estar metidos en muchos campos al mismo tiempo. Yo creo que eso es lo que te digo que de fondo queremos ordenar para que no nos vuelva a suceder. Ahora, si no se daba así, no estaríamos donde estamos. Pero sí creo que hay costos que se han pagado mucho inferiores al máximo en relación a lo que hemos ganado con este ritmo tan vertiginoso también. Ahora, decías tú, Titi, al comienzo que lo que les unió de alguna manera son los valores. Y claro, crecer rápido, y creo que lo que se ve desde afuera es que los valores están ahí o esos propósitos o el propósito está ahí. ¿Cómo lograr que la cultura se permee y esos valores sigan ahí si se está creciendo tan rápido? Gran pregunta, nos estamos haciendo esa pregunta en este momento. Pero lo han logrado, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creen que han hecho bien? Creo que es uno de los costos grandes de haber crecido tan rápido, que no se haya consolidado al 100% esto que tú dices. Nuestra siguiente fase, el core de lo que vamos a hacer hoy es cómo estos valores se van a aterrizar desde mantenimiento hasta cada educador, hasta cada gerente, porque creo que ese mensaje no se ha consolidado tanto en el tiempo. La Titi y yo nos juntamos y a veces pecamos de decir, sí, estamos en la misma página y todos deberían estar en la misma página, y a veces hay una desconexión grande con nuestra ejecución, con cómo el equipo interpretó lo que nosotros pensamos. Ese es, como te digo, la siguiente fase se trata de alinear esto de fondo.
Nos hemos dado cuenta en estos 5 años, y los primeros 5 años en cualquier startup son de existir, de sobrevivir, Totalmente. de crecer, ¿no es cierto? De consolidar el equipo, de pasar de ser todólogos, porque yo te digo, las primeras cartas de admisiones las entregué yo personalmente a cada casa, ¿no es cierto? O sea, de pasar de ser un todólogo a pasar a ser el líder y el fundador, o los líderes y los fundadores. Y ha sido súper interesante que nunca hemos estado desalineados. Y creo que es una suerte en nosotros dos, ¿no es cierto? En esta sociedad de que queremos lo mismo y estamos muy alineados en lo que queremos, en la visión que tenemos. Ahora, se vuelve los siguientes 5 años, y así es como lo estamos planteando, nuestro rol, el poder bajar eso a todo el equipo, ¿no? Porque a veces, y nos han dicho familias, o sea, pucha, ustedes dicen una cosa, pero lo que estoy viendo es otra. ¿Cómo ajustamos? ¿Cómo acercamos estas dos cosas? ¿No? Con todos los éxitos que ha tenido el modelo y el sistema Reinvented, pero esa es nuestra misión, es esa consolidación del ADN de Reinvented, es la misión en los siguientes 5 años. Hacemos un pequeño corte para agradecer a nuestros auspiciantes. Este episodio viene gracias al auspicio de Alphanet. El éxito empresarial y el bienestar personal requieren una infraestructura digital que garantice eficiencia, seguridad y velocidad. En Alphanet ofrecemos servicios de Internet de alto rendimiento para empresas y hogares, asegurando estabilidad en cada conexión. Para tu empresa, maximiza tu productividad con conexiones de alta capacidad optimizadas para videoconferencias, trabajo en la nube y operaciones comerciales digitales. Para tu hogar, disfruta de una conectividad fluida para el teletrabajo, el entretenimiento en alta definición y la educación en línea. Asegura la continuidad de tu negocio y el bienestar de tu familia con un proveedor de Internet que entiende tus necesidades. Conoce más sobre los servicios de Alphanet ingresando a nuestra página web o síguenos en redes sociales como @AlphanetEcuador para estar siempre conectados con la mejor tecnología. Volvemos al episodio. Si vemos a Reinvented como un negocio, ¿no? Este podcast trata de eso. ¿Cuál es la propuesta de valor que ustedes le entregan al padre de familia y al estudiante? ¿Y qué les hace diferentes? Dale. Nosotros tenemos una misión de personalización y nuestra promesa es que el plan del estudiante, que es de él, no se parece al plan del estudiante de al lado, se va a cumplir al 100%. ¿Ya? ¿Qué incluye el plan de ese estudiante? El plan del estudiante incluye la parte académica, dónde está en sus habilidades académicas y a dónde nos comprometimos en llevarle en ese año. Incluye unas metas de nuestro perfil del aprendiz, de nuestro profile of a learner, que tiene que ver con, está mejorando en su capacidad de resolver conflictos, de conectar sus proyectos al mundo real, de tomar decisiones de forma autónoma, de autodirigir su aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? E incluye algunas metas personales. Entonces yo este año quería clasificar a primera categoría en tenis y entonces el colegio tiene que ser la plataforma para mantenerte accountable de tus metas, ¿no es cierto? Estarte dando seguimiento a esas metas personales. Y entonces nuestra promesa es que cada estudiante tendrá éxito en sus metas anuales, que incluyen lo académico, lo personal y este perfil del aprendiz que tenemos. Y ahí veo que hay un reto, entonces es un tema muy de personalización. Y cuando se habla de personalización, el opuesto sería la escalabilidad. ¿Cómo logras esa personalización si estás escalando? Ahora mismo tienen ya 5 colegios. 4 colegios. El trade-off, ¿cómo se logra ese trade-off entre la personalización y la escala? Cuando hablamos de personalización, y quiero aclarar esto súper bien, porque no hablamos de ratios personalizados, ¿no es cierto? Y eso es súper importante. Generalmente cuando la gente piensa en educación personalizada, piensa en el tutor, 1 a 1 con el estudiante. Y cuando nosotros hablamos de personalización, hablamos de que cada estudiante tiene unas metas, un plan, una misión personalizada, que puede incluir diferentes niveles en lo académico, porque tenemos niños que están navegando, por ejemplo, niveles en matemáticas superiores a su nivel de grado, o niños que vienen con menos inglés y entonces navegan inglés inferior a su nivel de grado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es a lo que nos referimos con personalización. Súper importante aclaración. Y lo que te diría yo ahí es que ahí es donde entramos en la diferencia, y voy a hablar de la escala en un ratito y que me puedas complementar, Juanca. Creo que la personalización está contrapuesta a la estandarización, que es de lo que cojea el sistema educativo tradicional. Queremos estandarizar todo.
Queremos estandarizar lo que aprenden los niños cada año, cómo se les trata, cómo salen al mundo real, entre comillas, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que los niños, cada uno son diferentes, no tienen por qué seguir un camino estandarizado. Ahora, la escalabilidad es un reto cuando quieres que cada uno siga su propio camino. Y para eso hemos encontrado que la tecnología es algo que nos ayuda muchísimo. Entonces, hemos desarrollado en los últimos 2 años una plataforma con mucho esfuerzo que nos permite personalizar en tiempo real, ¿no es cierto?, el camino de cada estudiante y hacerle un tracking de cómo está avanzando, donde cada estudiante mete data, donde cada profesor mete data, y entonces el camino no se ve igual para cada uno, porque tiene diferentes metas, pero está sistematizado, y eso nos permite mantenernos en control de dónde está, ¿no es cierto?, cada uno de los niños. No sé si hay algo más que quieras. Yo creo que hay que topar un tema de raíz también en por qué creo que esto puede llegar a ser escalable, que está atado a los principios, ese tan fundamental que decía la Titi de autonomía. En el tiempo nosotros creemos que la responsabilidad del aprendizaje y de guiar ese plan que te hablaba cae en la mano del estudiante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si logramos darles bases fuertes desde las edades iniciales hasta las formativas y luego en las fases de secundaria, donde es más de especialización, el niño ya puede hacerse cargo de su propio aprendizaje, los educadores van a tener más tiempo para poder abarcar a más. Entonces, claro, la personalización sin cambiar el ratio es muy difícil a nivel de escalabilidad, yo sí creo. Pero niños que desarrollen niveles de autonomía elevados necesitan menos educadores a su cargo, porque pueden hacerse cargo ellos mismos de su aprendizaje. Estamos en esa balanza ahorita, analizando cuáles los ratios, cuáles son el tipo de educadores que necesitamos, el rol de los educadores, pero en el fondo esto va a ser escalable si logramos demostrar que los niños pueden hacerse responsables de su proceso de aprendizaje. En un colegio privado como el nuestro, hay esta concepción, ¿no es cierto?, de que pagas la pensión para que el colegio sea el responsable del aprendizaje de mi hijo. Nosotros acá sí te ponemos un pare a eso y te decimos, en el tiempo, así nos pagues la pensión, el responsable del aprendizaje va a ser tu hijo. Y tenemos que lograr eso. Si logramos eso, ¿qué nos pasa hoy? Ya es visible. Hay niños que van a trabajar al coworking de papás en horarios escolares. ¿Y qué permite eso? Que los niños de menor autonomía tengan atención más in situ de los educadores. Entonces, hay que ir encontrando el balance, entendiendo nuestra población en cada colegio. Pero la escalabilidad, como te digo, va a depender mucho de si logramos comprobar nuestra hipótesis de que el niño puede hacerse responsable. Ahora, varía mucho la propuesta de valor, la oferta de valor entre el Reinvented de Puembo y el Reinvented de IDB, sabiendo que quizá el de IDB tiene primero otra realidad social, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado quizá tiene otros intereses como llegar a ser un futbolista profesional. ¿Cambia la propuesta de valor? ¿Cómo se adaptan a estas dos realidades? Se contextualiza la propuesta de valor, no cambia, la propuesta es la misma. El estudiante va a ser exitoso en su plan anual, ¿no es cierto?, en su itinerario anual. Ahora, los componentes de ese itinerario están contextualizados en si es un estudiante de alta proyección, que tiene que estar convocado a selección, que está constantemente fuera, ¿no es cierto? Y entonces hay que personalizar ese proceso para él, pero la propuesta es la misma. Nos comprometemos al inicio del año con estas metas y llegamos y te acompañamos a cumplirlas y te mantenemos en control de esas metas, ¿no? Ahora, que la meta de un estudiante del IDB sea venderse o llegar al fútbol internacional o llegar a la selección, y la meta de un estudiante de Reinvented Puembo, de Reinvented Santa Clara, es entrar a una Ivy League. Son dos metas totalmente distintas, pero el camino o las formas de llegar a esas son compartidos, ¿no? Y es donde ves que nos diferenciamos un montón del sistema tradicional. En el sistema tradicional todos van bajo el mismo molde y ojalá unos lleguen al fútbol de alto rendimiento y ojalá unos lleguen a Ivy Leagues. La mayoría se queda ahí en el promedio. Aquí nuestra promesa y con la que nos tenemos que casar con total compromiso es entender qué quiere cada niño y hacerle exitoso en ese camino. Entonces, sea futbolista o sea ingeniero, ¿cuál es el camino para ese niño? No hay cómo estandarizar, es imposible. Entonces, el manejar ese compromiso es nuestro desafío más grande de aquí en adelante, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes el tema de la frustración? Estaba pensando yo cuando estaba preparando esta entrevista, particularmente en el tema del IDB, pero también puede calzar en el de Puembo. Las personas que van, los niños que van entusiasmados porque quieren ser futbolistas profesionales, ¿qué pasa con los que, porque vemos las historias de éxito, ¿no es cierto? Los que realmente lo lograron y fueron profesionales. ¿Cómo ustedes educan
para evitar esa frustración en el colegio si es que no llegan a ser futbolistas profesionales en el caso particular? Pero creo que se puede replicar también a Puembo. La frustración no se puede evitar, la frustración se transita. Y creo que ahí hemos sido siempre muy frontales de que el espacio escolar será un espacio que los niños amen. Y ese ha sido nuestro compromiso desde el día 1, desde que abrimos en septiembre 7 del 2020 en pandemia, dijimos nuestra promesa es que el espacio escolar va a ser un espacio donde los niños sean felices. Y ser feliz no me refiero a estar feliz todo el tiempo, pero sí me refiero a que vas a tener los apoyos y los sostenimientos para poder transitar esos sentimientos de frustración o esas emociones que no te gustan, que te incomodan, que te ponen en tu realidad. O sea, no llegué a ser futbolista profesional. ¿Qué me queda? ¿No es cierto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me repienso? ¿Cómo me reconstruyo a partir de eso? Lo tenemos mucho en el IDB. Y creo que el proceso educativo que hemos logrado consolidar ahí les ha permitido ver a los chicos también otras opciones. Les abre la mente un poco sobre, pero si no soy futbolista, podría ser abogado. Ya tenemos los primeros graduados del IDB en universidad, por ejemplo. Eso contamos con muchísimo orgullo. Capaz todavía tienen un plan A de ser futbolistas, pero que ya está estudiando arquitectura, te dice mucho, ¿no? ¿Qué de su malla curricular es diferente al colegio tradicional? Yo siempre me he preguntado por qué en el colegio no enseñan nutrición, emprendimiento, finanzas personales, ¿no es cierto? Yo creo que eso son herramientas muy útiles en el futuro. ¿Qué cambio, qué materias tienen ustedes en ese sentido? Para empezar, tenemos un área grandota que se llama Autonomous Character, carácter autónomo. Y las habilidades que están en esa área no tienen nada que ver con lo que está ni en el currículum nacional ni en el currículum de ningún otro colegio, porque tenemos habilidades en todos los niveles de manejo del tiempo, toma de decisiones, priorización de tareas, planteamiento de metas, salud emocional, aptitud frente al aprendizaje, ¿no es cierto? Que creemos que son la clave de donde vamos a estar. De ahí tenemos una malla curricular compuesta de Essential Skills. Nosotros no manejamos contenidos. O sea, manejamos contenidos y utilizamos los contenidos como una excusa, pero no evaluamos contenidos. Entonces, en ningún momento te vas a sacar una mala calificación por no acordarte el año que terminó la Segunda Guerra Mundial. Es irrelevante si puedes sacar ese dato de tu memoria versus poder argumentar, escribir correctamente sobre eso. Bueno, las habilidades que están detrás de por qué llegamos a ese contenido, ¿no? Entonces, ahí se ve totalmente distinto. Y estamos, y en ese sentido, contenidos como nutrición o como finanzas están transversalizados porque sean habilidades y no contenidos memorísticos, ¿sí? Entonces, en el Independiente del Valle, por ejemplo, y en los colegios de sports que les llamamos, estamos en ese proceso de desarrollo de una malla curricular específica para deportistas de alto rendimiento, que incluye mi cuerpo, el funcionamiento el manejo de redes, el manejo de finanzas, que va para toda la red. Más allá, tal vez, de que un deportista de alto rendimiento necesite saber física, química y biología, que tal vez, o necesite contextualizar esas materias al contenido que le sirve verdaderamente. La biología del deportista, ¿no es cierto? La física de patear al arco con la fuerza correcta, con la energía correcta. Entonces, realmente va contextualizado en ese sentido. Pero lo que existe hoy en la malla curricular, que es totalmente distinto, son estas habilidades del siglo XXI que las llamamos nosotros carácter autónomo. Y a nivel conceptual, ¿qué es lo que ha pasado y va a pasar en términos de currículo para poner a prueba nuestra manera de operar y nuestra manera de pensar? Necesitábamos una columna vertebral. Estos essential skills que incluyen autonomía nos permitieron armar la tecnología, la plataforma, nos permitieron que nuestros horarios estén determinados, que nuestros educadores sean contratados. Entonces, la columna vertebral se puso a prueba en estos primeros años y era esencial, era lo básico, ¿no es cierto? No en menor estándar que otros colegios, pero a nuestra manera de ver lo básico en el sentido de que creemos que conforme los niños avancen y sus intereses cambien, sobre todo pensando en las edades, ponle de 13 a 18, donde tú ya medio empiezas a pensar en qué eres bueno, qué te gusta, hacia dónde quieres ir, no necesariamente vas a tener que ver todo el currículo, sino que estamos envisionando que vamos a ir creando y añadiendo estos skills, como te decía, nutrición, manejo de redes, finanzas, etcétera. Y un niño de 14, 15 ya te va a decir y va a coger y seleccionar, esto es lo que yo quiero en este año, esto es lo que quiero, y mi perfil es este. Entonces no vamos a tener nunca un graduado que transitó todos los skills igual,
porque van a ir escogiendo de un menú que va a ir creciendo y evolucionando todo el tiempo, y va a determinar cómo eso era el camino correcto para ser ingeniero o para ser músico, porque no tiene sentido que química a nivel 16 coja a alguien que quería irse a hacer el conservatorio en Nueva York. Entonces, tenemos lo básico y se viene una fase de meterle juguetes de enriquecimiento que va en línea con esta elección de los niños en el tiempo de qué es lo que quieren hacer. Entonces, estamos bien emocionados por eso. No lo podíamos hacer antes porque teníamos que poner a prueba el concepto básico, pero hoy yo creo que en 2 años nuestro menú de elección va a ser mucho más amplio, incluido convenios con universidades. Parte de esos convenios tienen que ser poder coger los APs, cursos ya preuniversitarios. Quién sabe que un profesor externo sea el que te da cierto skill por 3 meses invitado de Australia o de Colombia. Entonces, darles las opciones a los niños para que ellos puedan elegir y qué opciones de calidad. Hacia allá vamos a ir. Me decían que justo están en una fase de planeación. ¿Qué se viene para Reinvente de aquí los próximos 5 años? Como red de colegios, en términos de números es difícil decir. Lo que te decía es la decisión grande fue que no vamos a esperar que el mercado venga a nosotros, vamos a salir nosotros a plantearle al mercado qué es lo que queremos hacer. En el corto plazo sí envisionamos abrir 2 o 3 colegios más en el ámbito de clubes de fútbol, por ejemplo, donde es un plug and play mucho más rápido y efectivo y donde ya tenemos la fórmula. Habrá que adaptarse a la forma de operar de cada club y capaz al idioma. El tema de colegios privados, donde sí abarcamos toda la operación, desde lo comercial, administrativo hasta lo académico, que es mucho más complejo. Todavía nos lo estamos pensando en a qué ciudad podríamos ir. Quito ya no va a ser, Quito está saturado de colegios. Y en el tiempo tenemos el debate si en los siguientes 2 años o empezamos de cero, como ves el modelo con construcciones de cero, con 30 estudiantes, y vas creciendo. Es un modelo que hasta financieramente toma mucho tiempo, o te vas con un modelo ya consolidado a comprar un colegio en Lima y le damos la vuelta. Yo creo que esa es una hipótesis que vamos a comprobar en los siguientes 2 años por el lado de manejo de colegios privados. Y en el tiempo, porque es nuestro sueño, pero todavía sin un horizonte tan claro, es cómo nos hacemos cargo de la administración de colegios públicos. Nos encanta, y lo hemos visto de primera mano, el manejo de charter schools en Estados Unidos, donde con fondos públicos son entidades privadas las que administran el colegio a cambio de resultados tangibles. Eso no está muy probado en Ecuador todavía, pero estamos analizando, hemos tenido acercamientos ya con distritos. ¿Qué sería que nos entreguen un colegio público y le convirtamos a operar de manera reinvented? Porque al final, esto no fue hecho, la Titi y yo siempre estuvimos claros, no fue hecho para ser una burbuja y que la gente que tiene dinero o el club que tiene dinero pueda tener este acceso a lo que creemos que es educación pertinente para todo el mundo, sino la idea es llevarlo a una escala más grande y el sector público es a donde eventualmente quisiéramos llegar. En esa misma línea, una pregunta bastante fácil. ¿Cómo mejorar la educación en el Ecuador? Y ahí quiero entrar en temas de un poco de regulación. Ustedes son pro que cada uno tenga su autonomía. Molesta mucho que el Estado esté muy presente, el tema de la alta regulación. Cuéntanos un poco, Titi, ese tema. A ver, yo creo que, y lo vivimos nosotros, hay un balance súper interesante entre expectativas y estándares, y acá es a donde tenemos que llegar, y el control que eso ha significado en el sistema escolar público. Nosotros somos fieles creyentes de que la gente correcta, con la misión correcta, y hablo de directivos de colegios fiscales, pueden llegar a donde quieres tú que lleguen si les permites tomar decisiones, si les permites autonomía. No podríamos venir y decir los niños son capaces de decidir lo que quieren aprender y de escoger sus materias a los 14 años y de seguir su nivel y de desarrollar autonomía, si no creeríamos que los adultos son capaces de eso también. Yo creo que ha habido un push en las últimas administraciones del ministerio de otorgar en papel esa autonomía, pero no se vive en la realidad. Y mucho en el sector privado. Sí. Sí. Y nosotros, que somos un colegio oficial, tenemos 4 colegios oficiales, vemos el nivel de regulación, de observación, de acompañamiento, entre comillas, que te da el ministerio, y es muy, muy cercano.
lo cual no te permite tomar decisiones que sean pertinentes para tu comunidad, para tu contexto, de innovar en los procesos que tienes que innovar. Y yo sí creo que los buenos directivos con una misión clara te pueden llevar a donde realmente quieres llegar. Yo creo que si ves a los sistemas educativos que están teniendo resultados importantes en el mundo, hay un factor bien común y es la descentralización en la operación. No en el norte. Tenemos que poner estándares a los que queremos llegar y eso debería ser la política pública, pero sí estás viendo que la operación con autonomía a nivel local es lo que está dando resultados. Que un colegio en Loja apruebe algo o que un colegio en Machala apruebe algo, a cambio de resultados, ¿por qué no? Y luego vamos escalando a política pública. Eso es lo que te decía del sistema en Estados Unidos. Los charter schools están absorbiendo a colegios públicos porque el Estado finalmente no tiene la capacidad de ejecutar colegios. O sea, si te digo que es complejo operar uno, no se diga operar 17,000 que hay aquí y hacerte responsable de 17,000 desde un edificio aquí es imposible, por más de estructuras locales que tengas. Necesitamos poner estándares claros y dejar que la ejecución sea ejecutada y proyectada por líderes correctos, plantar buenas semillitas en cada colegio a cambio de resultados. Y mucha medición. Conversaba con la ministra recientemente. No se trata tampoco de dejar a los privados y a los públicos sueltos y que vengan los resultados en 5 años. El ministerio debe acompañar el proceso a cambio de resultados, pero no regular cómo operamos. Lo bueno se replica, lo malo se desecha, pero no opere. Eso sería el... Hablando de autonomía, ¿qué es lo más loco que han hecho en su colegio? ¿Cuál es el experimento más arriesgado que han hecho y que ha funcionado? ¿Qué hemos hecho nosotros o qué han hecho los chicos? ¿Qué han hecho ustedes desde la gestión, desde la administración? Bueno, la primera locura es haber creado la red. Pero no creo que ese es un experimento tan loco. A ver, yo puedo hablar de varios. Yo creo que podemos hablar de propuestas desde Play School hasta los grandes. Y cosas que ya se están haciendo en otros colegios. Por supuesto. Eso también ha sido súper interesante y una forma de validación distinta. Y es que todos los colegios ahora hablan de autonomía, hablan de habilidades del siglo XXI, de procesos multiedad. Nosotros ya no lo tomamos a la mala porque al inicio sí era como que nos están copiando. Ahora ya es una validación de que somos quienes ponemos el estándar comunicacional en el mercado, al menos comunicacional, y el resto sigue, ¿no es cierto? Y eso es una gran validación de dónde estamos, pero me salí de tema. Te quiero contar un poco algunas cosas que han pasado a nivel preescolar, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo sí creo que personas empoderadas con una misión clara te pueden proponer cosas maravillosas. El año pasado le dimos a la workshop manager del Play School de Puembo la misión de que queríamos desarrollar estos essential skills y que nos haga una propuesta. Y tenemos en el preescolar grupos de niños de entre 3 y 6 años, ¿no es cierto? Nest, prekinder y kinder mezclados en una clase y vinieron con la propuesta de que querían rotar con los niños, ¿no es cierto? Para cualquier educadora de preescolar hubiera sido, ¡no, qué horror! Y funcionó espectacular. Te voy a contar cómo se funcionaban las rotaciones. Los niños iban con su par pedagógico, que es el asistente del grupo, en diferentes días a diferentes ateliers que estaban montados con letras, con números, con habilidades de vida práctica. Tenemos una cocina de inducción con sartenes para que aprendan a hacer cosas de la vida práctica. Y las profes no se encargaban de un grupo, sino del grupo entero, de los 90 niños que teníamos en preescolar, ¿no es cierto? Fue una idea que cuando le dimos la indicación, vino con esta idea y lo que podíamos decir nosotros es, a cambio de resultados, vamos. Y fue un año maravilloso donde implementamos estas rotaciones con esa locura, ¿no es cierto? Cualquier educadora de inicial nos hubiera dicho, no, necesitan la profe, que les acompañe, necesitan tener su propio espacio. Y yo creo que les preguntas a los niños y dicen, yo no me imagino la experiencia del Play School sin eso ahora, ¿no es cierto? Y creo que ahí es donde... Es un experimento que funcionó y está implementado. Totalmente. Le vas puliendo. Hoy la rotación se da, pero también con la home teacher. Entonces, vas probando conceptos en el año. Eso es lo que te decía, a veces de un año a otro cambia la operación. Pero si funcionó la rotación bien, lo que hay que hacer el ajuste es que ahora sí rote, pero con la home teacher, bueno, le damos y le vamos mejorando al modelo. Si nos casábamos con una forma de operar 3 años, no hubiéramos evolucionado así de rápido. Otro ejemplo que nos encanta dar ya en el mundo del deporte es cómo
el empoderarle a estos niños que están en quinto, sexto curso, finalmente ya van a ser profesionales en el fútbol, pero también ya acaban el colegio, y les dices, si yo sé que tienes convocatoria, sé que estás jugando en la B, en la A, pero si no te mueves, no vas a llegar a cumplir tus metas. Y que estos niños se hayan empoderado lo suficiente como para estar haciendo planes de aprendizaje en la casa de la selección, que estén desarrollando planes de aprendizaje en un viaje a Austria, que estén practicando su inglés explícitamente. Estás viendo que en el día a día les está sirviendo esto, ¿no? Entonces, no nos hubiéramos arriesgado a creer que un niño puede hacer su plan de aprendizaje en la casa de la selección. Si no lo probábamos, no te diría que es factible y que ahora ese debería ser el estándar. Hablemos un poco de inteligencia artificial. ¿Creen que en algún momento un robot va a reemplazar a un profesor? Depende para qué. Creo que igual hace 5 años no podíamos hablar de inteligencia artificial ni todo el impacto que iba a tener en educación. Hoy es una realidad. Hoy creo que los que estamos sentados en esta mesa utilizamos la inteligencia artificial a diario y nuestros estudiantes también y nuestros educadores también. Yo creo que la inteligencia artificial sí puede reemplazar al educador en ciertas tareas, en tareas que le quitan tiempo de conexión, de profundización. Creo que le pueden facilitar la vida en un montón de cosas. ¿Cómo diferencio una propuesta que tengo para 35? Quiero 35 diferentes propuestas, ¿no es cierto? Y en eso te demorarías 5 días como profesor en redactar eso y en 30 segundos te permite eso. Entonces creo que es una herramienta que tenemos que utilizar. No creo que pueda reemplazar la capacidad de preguntar, de profundizar, de conectar temas que no necesariamente se veían conectados. Esa capacidad de retroalimentar al estudiante, creo que para eso vamos a estar siempre los humanos. Y tenemos que aprender a utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. No revisar si el niño hizo el trabajo con inteligencia artificial, sino mandarle a hacer con inteligencia artificial el trabajo y regresar y decir, oye, ok, ahora sin inteligencia artificial vas a criticar el trabajo de inteligencia artificial. Y vamos a desarrollar habilidades de argumentación, de crítica, de revisión, de estilo, al revés, ¿no? Utilizando la inteligencia artificial, pero no dejando de lado lo humano. Es un poco el ejemplo de la calculadora. La calculadora lo que nos permitió es manejar cifras más grandes y hacer problemas más complejos. ¿Cómo lo hacemos ahora con la inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos que el pensamiento del humano se vuelva más complejo, se vuelva más difícil porque tenemos una nueva herramienta? Y entonces, en ese sentido, muy abiertos a utilizarla. Y no creo que va a reemplazar al profesor en lo core, ¿no? Pero sí creo que el rol del profesor va a tener que necesariamente cambiar. Los niños hoy saben que le pueden preguntar a ChatGPT lo que necesiten de contenido y ya no necesitan el educador. Ya, los niños evolucionan más rápido que nosotros, esta generación está con todo. Entonces, el cómo acompañamos esos procesos va a ser el rol de los adultos en el cuarto. Ya no necesariamente cómo pasamos el contenido, sino cómo administramos y les acompañamos a los niños en ese camino que cada vez va a ser más de ellos. Si la inteligencia artificial les permite, te decía que se hagan cargo de su vida, inteligencia artificial va a acelerar ese proceso. Van a poder resolver muchas más cosas sin la necesidad de ayuda. ¿Cómo les acompañamos a que ese camino sea el correcto? Ven un aula en donde esté una profesora y un robot. Un robot como estos que presenta Elon Musk, por ejemplo. Ven ese futuro. Soñemos un poco. No le tengo presente así como que creo que va a haber robots en el aula, pero sí creo que va a haber sistemas, tal vez no el robotcito con cara y ojitos, ¿no es cierto? Pero sistemas que reemplacen algunas de las funciones más administrativas, operativas, de diferenciación que tienen hoy los profesores, de planificación, ¿no es cierto? Sí, te pongo un ejemplo que me viene a la mente muy puntual. Tenemos un niño que es tenista, alto rendimiento, está hoy en el sudamericano. Como iba a faltar tanto en este tiempo, necesitaba que el educador y los educadores de las diferentes materias le den muchos planes por anticipado, muchas cosas que hacer, para que las haga mientras está en sus competencias. Eso para un humano es te ponen y te dicen, dame 3 meses por adelantado en matemáticas, y ni siquiera habías planificado eso. La inteligencia artificial, el niño le hubiera preguntado a un robot o la compu, un poquito más avanzado el tema, todavía no creo que estamos ahí, pero en unos años seguro, el robot te va a solucionar ese tipo de tareas, sí te va a solucionar. ¿Cómo le acompaño al niño emocionalmente en su trayectoria? Eso todavía no creo. ¿Y qué decisiones le acompaño a tomar? ¿Cómo le cuestiono sobre si esa meta que se planteó es la correcta? Ahí es donde yo no veo a alguien que no sea humano acompañando ese proceso desde la experiencia, desde el cuestionamiento, desde la profundidad.
¿Qué les gustaría que un graduado de Reinvented de aquí en 5 años diga sobre el colegio, viendo hacia atrás? Que el colegio fue un trampolín para cumplir sus metas, que le permitió ser quien era y tomar sus decisiones. Que amó ir al colegio, que fue un lugar al que quiso ir todos los días, que no fue por tradición o porque su papá le decía, sino porque le agregaba valor y era el momento más chévere del día, todos los días. Y eso es el complemento de todo lo que hemos hablado. Si vas y haces lo que quieres, con los que quieres, hacia lo que tú quieres, el colegio se vuelve tuyo. Cuando vas a hacer lo que te dicen otros, a muchos se les pierde el sentido. Entonces, que sea el trampolín, pero que amó ir al colegio todos los días. Y para cerrar ya la parte del Reinvented, ¿es un buen negocio? Va a ser un buen negocio. Si lo hacemos bien, esperemos que sí. Creo que seguimos desde esa perspectiva en una fase de comprobación muy importante. Hemos hecho inversiones grandes para nosotros que todavía están en su fase de cumplimiento de hipótesis. Sabemos que un colegio, por ejemplo, al estilo de Puembo, el punto de equilibrio, donde está, sabemos que te toma llegar tiempo, te toma tiempo llegar allá. Y si esos ciclos luego reiteras, ¿termina siendo lucrativo? Sí, ¿no es cierto? Toma mucho más tiempo que otros. La Titi decía, no recomiendo entrar en educación. Si alguien quiere inversiones rápidas y seguras, no sé si educación es. Si quieres impacto y tiempo largo y algo que apasionante. Y apasionante, sí puede ser. Y puede ser rentable, sí. Hoy nosotros todavía no estamos en esa fase para nada. Más bien seguimos adquiriendo financiamiento para crecer y acelerar. Al haber crecido tan rápido, nos ha tocado acelerar el nivel de inversión que teníamos previsto, nos ha tocado construir más rápido, nos ha tocado contratar más gente. Entonces, en vez de empezar la fase de generación de profit, estamos en la fase todavía de inversión. Lo haces sabiendo que hay un modelo de fondo que si lo logras operar va a terminarte dando réditos, sí, en largo plazo. Creo que debería ser parte de un portafolio de alguien que está dispuesto a entrar en esto de largo plazo. Si quieres sacarle a colegios rédito económico en el corto plazo, creo que las prioridades se te van a cambiar y el fondo se nos cambiaría si es que se fuera el norte de nosotros. Correcto. Pasamos a la parte o al segmento en donde tengo yo preguntas más cortas y espero respuestas más cortas. No hable mucho, básicamente. ¿Qué es para ustedes el éxito? Alcanzar metas. Si me propongo algo, alcanzarlo. Y yo complementaría eso con alcanzar metas y disfrutar el proceso de alcanzar metas. O sea, creo que hay una parte emocional muy grande de no solamente estoy ahí por lo productivo, sino porque emocionalmente me tocan esas metas. ¿A qué le tienen miedo? No me gusta perder. Soy una persona competitiva y ganadora de ADN. Trato de no perder. No me gusta perder, sí. A perder coherencia. Creo que hemos sido muy, muy sólidos en, si digo A, actúo con A. Y creo que los negocios y el crecimiento a veces hacen que las personas pierdan coherencia y le tengo mucho miedo a eso. ¿Cuál es la mejor inversión que han hecho en la vida? Y yo sabía que nos ibas a preguntar esto porque lo vi en otros podcasts. O sea, ya vienes preparada. No, le prometí a mi marido que iba a decir mi matrimonio. Sabes que muchos que han pasado por aquí, esa es la respuesta que dan. ¿Pero puedes copiar? No voy a copiar. Yo creo que la mejor inversión que he hecho en mi vida, y más allá de lo familiar, y lo hablo por mí personalmente, sí creo que es mi educación. Yo me fui a la maestría en Harvard con una beca, que llegó la beca al final de la maestría y tuve que sostenerme y mi papá me ayudó y todo lo demás, pero fue una inversión que creo que me permitió centralizar los conceptos, la pasión que tengo hoy por educación. Yo, también para no darle del matrimonio que hubiera dicho, también
Doy dos, el deporte. O sea, yo creo que con todo el cariño que le tengo a mi colegio, yo creo que mucho más me marcó la trayectoria deportiva en mi vida, en cómo soy, en mi carácter, en mi autonomía, que el colegio. Entonces el deporte, el crecer desde los 12 años teniendo metas y objetivos y ir cumpliendo eso, te define el carácter y cómo hacer tu propio camino. Y eso conecto con que me abrió las puertas al mundo. A través del deporte y diferentes metas me fui a estudiar afuera. Conozco gente de todo el mundo ahora que te abre la mente, te permite ver perspectivas y cosas que si me hubiera quedado aquí creo que no las tuviera. Así que esa conexión con el mundo al final nos ha hecho pensar en lo que hacemos hoy. ¿Cuál es el peor consejo que les han dado en la vida? Ya, qué preguntas más difíciles. Hijo, y ese hace quedar mal a alguien, entonces... Esta es la última de ese tipo. Los malos consejos te olvidas, ¿no? Ajá, los buenos consejos generalmente se te quedan, pero los malos... Bueno, le pongo a mi mamá ahí en el spotlight. Ella en su momento, yo me gradué de la universidad, me gradué de economista, bien alejado de lo que hago hoy en educación, y ella es alguien bastante conservadora y igual que apunta al éxito, pero sin riesgo. Y el camino sin riesgo para mí hubiera sido quedarme en Estados Unidos, donde me salió la visa de trabajo, en el mundo de finanzas, chévere vida, y no arriesgarme. Y yo me acuerdo que cuando le dije que quería dejar todo para volver al Ecuador y empezar estos sueños bien raros, ella me dijo que no lo haga y que más bien me dé un chance de vivir eso que estaba viviendo un rato más. No le hice caso. Hoy soy lo que soy. Creo que ella no es el peor consejo que me dieron, pero sí es uno con el que me fui en contra y que me define en la vida. Y que hoy ella lo asume con total cariño. Yo cuando me preguntaste, solo me vinieron a la mente consejos en mi maternidad. Siento que a las mamás así de recién nacidos nos bombardean de consejos. Y le escuchaba mucho a esta amiga, y le voy a poner en el spot, porque tuvimos hijos al mismo tiempo, y me daba millones de consejos de tiene que lactar 7 minutos de un lado, 7 minutos del otro. Y creo que terminó siendo un estrés tan grande para mí que mermó un poco la relación. Y por eso no creo mucho en dar consejos, sino en compartir experiencias. Oye, yo he vivido, soy parte de la red de IO y esa es un poco la metodología. Y he vivido esto y siento que a veces esa experiencia te dice muchísimo más que un consejo que finalmente terminas diciendo, ya lo veo, ¿por qué me dijo este consejo? ¿Será que tenía la intención correcta? Pero ajá, me vienen muchos malos consejos de esos primeros meses de ser mamá. Nos están viendo y escuchando muchos empresarios, fundadores, ejecutivos, y ustedes son expertos en educación y padres de familia. Yo sé que no te gusta dar consejos, pero ¿qué consejo le darían a estas personas que están trabajando, muchos de ellos muy enfocados en el trabajo? ¿Qué consejo les darían a ellos para ser un mejor padre, una mejor madre? Algo que repito mucho en conversaciones con amigos, colegas, empresarios, cuando hablamos de educación y de los hijos, porque esa es la conversación desde que tenemos hijos, solo hablamos de eso en su gran mayoría, a menos que los hijos se queden encargados, es que vean más del mundo y tomen las decisiones más a través de los ojos de sus hijos y no necesariamente de los de ellos y los sesgos con los que ellos han vivido la vida. Fuimos a un tipo de colegio, hemos hecho una vida laboral. Ese ha sido nuestro camino. Creo que para nuestros hijos hoy se vienen caminos bien distintos y mientras más nos demos el chance de decidir pensando en ellos y no en lo que nos conviene a los adultos, va a ser mejor para el futuro de ellos. Entonces, ¿a qué colegio van? Sea el que sea, a qué extracurricular le meten, que no sea lo que el papá espera, que sea mucho, conózcale a su hijo y decida en base a eso. Yo iba a decir, y es algo que repito y repito en todo lado, jueguen, siéntense,
dejen el celular metido en la cartera, guardado en el carro, jueguen y conozcan a esos pequeñitos que están alrededor suyo o a esos adolescentes, jueguen a lo que el adolescente quiere jugar, si es que es un juego de mesa, si es que quiere salir a caminar, jueguen con los niños, es la forma más auténtica de conectarnos. Para ir cerrando, ¿dónde les puede encontrar la gente? A ustedes personalmente y a Reinvented. Reinvented tiene un montón de redes sociales, hay 4 cuentas, una por cada colegio y la cuenta de la red, entonces Reinvented Schools, Reinvented Puembo, en Facebook, en Instagram, Reinvented IDB, Reinvented RIMAC, Santa Clara lo mismo, entonces en redes sociales vas a encontrar muchos Reinventeds, pueden seguirnos por ahí. Y a nosotros personalmente en LinkedIn, tenemos nuestros perfiles en LinkedIn, subimos ahí cositas, artículos, opiniones. La Titi más que yo. Yo soy bien de bajo perfil. La Titi está ahí a la cabeza. Pero sí, siempre abiertos. Y si mañana le escriben a admisiones del colegio cuántas familias hemos recibido para conversar de esto, mientras podamos, estamos abiertos siempre a conversar con la gente. Es lo que más nos gusta hacer. Así es. Que la gente entienda de dónde venimos. Mientras más crecemos, más nos categorizan o nos juzgan sin saber el fondo de lo que queremos hacer. Así que el que quiere conversar, le damos prioridad a eso siempre. Para cerrar, algo que quieran compartir con la audiencia, algún mensaje final. Híjole. No, yo creo que encontrar, y no sé si lo han sentido en esta conversación, pero creo que encontrar una sociedad que sea muy complementaria y muy alineada, si estamos hablando de negocios, es clave en lo que puedas hacer. Y yo personalmente siempre me he sentido muy respaldada en esta sociedad, creo que el Juanca lo mismo, y solo nos permite potenciar. Entonces, si les puedo dejar con algo, el socio es sumamente importante para lograr los objetivos que tienes. Sí, y capaz a nivel ya de lo que hacemos en el día a día, algo que nos falta mucho y al mundo de la educación en general le pongo ahí como desafío, que confíen más en los niños, que confíen más en el potencial que ellos tienen. Nosotros los adultos no tenemos que definir qué van a ver ese día, a dónde quieren llegar o a dónde les vamos a graduar, sino preguntémosles y confiemos que van a poder llegar. Creo que nos falta mucho eso. Con esos 2 grandes mensajes nos despedimos. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus ideas. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias.